La semana pasada comenzamos a hablar acerca de cómo la verdad nos hace libre. La verdad de Dios en el corazón del hombre le hace verdaderamente libre. Y Cristo dijo, yo soy el camino, y también dijo la verdad. Él es la verdad. Y cuando Cristo está en el corazón del hombre, hay una libertad para funcionar según y en la esfera donde Dios se mueve, habla y Dios acciona. Por lo tanto, el hombre puede reaccionar. Y antes de empezar en el punto número 6, que es el que nos toca hoy, empezamos la semana pasada, quiero recordarles que hablamos de que no toda fe es espiritual. Hablamos de cómo hay una fe que se confunde, se puede parecer mucho en todo lo exterior a la verdadera fe, pero es una fe carnal, intelectual, emocional, y esa fe no salva. Es la fe que el hombre pone solamente con sus esfuerzos, la fe natural del hombre, pero no es la que viene de Dios por el oír y el oír de su palabra. Y estuvimos viendo que de esta manera muchos creyeron. Leímos la semana pasada, comenzando en el versículo 30. Si ustedes tienen allí a Juan capítulo 8, van a poder ver algunos de estos pasajes que leímos anteriormente. Al principio muchos creían y luego el Señor explica por qué verdaderamente no creían. Y bueno, la verdadera fe que salva es aquella fe que recibe la palabra de Dios. Como la oveja oye su voz y responde a la voz del pastor, así es el que oye con esa clase de fe. Así como Dios usó a aquella mujer y tocó su corazón, aquella mujer llamada Lidia, dice la palabra que le abrió su corazón para que en su mente ella pudiera recibir y entender la palabra de Dios. Hablamos de que hay dos naturalezas distintas expuestas en las Escrituras, es decir, la naturaleza esclava y la naturaleza libre. Aquel que está en su estado natural es esclavo del pecado, y aquel que está según la promesa, según la gracia de Dios, es el que es libre. Estuvimos hablando de esto y usamos ejemplos como el de Ismael e Isaac. Profundizamos un poquito más y hablamos de Jacob y Esaú. Recuerdan que estaban tan íntimamente relacionados unos con otros, que criaron juntos, pero realmente eran diferentes. Uno era de la carne, el otro era de la promesa de Dios. Ismael representaba al hombre en toda su naturaleza, podía hablar igual que Isaac, podía parecerse mucho a Isaac en muchos aspectos, pero no era igual. Era un extraño para el pacto de Dios, para la promesa de Dios, era un extraño totalmente, mientras que Isaac era de la gracia. Y en Romanos 9, pues vimos cómo el Señor dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, había una gran diferencia, y en este caso más interesante aún, porque no solo se criaron juntos, sino que nacieron de una misma madre, en el caso de Jacob y Esaú, de un mismo vientre. Y hermanos, llegamos al punto número 6, donde el punto es: los que verdaderamente creen permanecen. Vamos conmigo a Juan 8, 31 al 32, dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjense qué interesante: creen, permanecen y andan en la libertad de conocer la verdad. Es un proceso perfecto que Dios tiene. Pero cuando dice que creen, se refiere a esa fe espiritual de la cual hemos hablado, ¿no? Es una fe producto de la gracia de Dios y la obra de Dios en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que es por gracia, no es por obra, no es nada que el hombre pueda hacer en sí, o salir del hombre, o producir el hombre, ni con su intelecto, ni con sus emociones, ni con todos los deseos, porque la Biblia dice: no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay bueno ni aun uno. Y entonces permanece en qué? Permanece en la fe, permanece en el amor, en esos frutos del Espíritu, permanece en comunión, permanece sirviendo al Señor. Hay algo que no se entiende muy bien en el pueblo cristiano hoy en día, parece, ¿no?
en cuanto a qué es verdaderamente permanecer. La gente cree que es tener una filosofía doctrinar o tener una doctrina intelectual. Permanecer incluye todas estas cosas. Si ustedes ven, la Biblia conoce nada, y el Nuevo Testamento, las epístolas conocen nada acerca del creyente solitario, aislado de la iglesia. Todo es en el contexto de la iglesia de Cristo por la cual Él dio su vida. No se separa de ella, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos decir tenemos a Cristo y no tenemos o no somos parte de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. No hay separación. No hay llaneros solitarios, no hay gente fuera de la iglesia y la comunión del Señor. Por lo tanto, estas cosas a veces no se entienden cuando se habla de qué cosa es creer, qué cosa es permanecer, qué cosa es andar en la libertad. La libertad ahora habla, fíjense, hablamos de creer, la fe, hablamos de permanecer, hablamos de libertad. Libertad tiene que ver con la libertad de poder obedecer a Dios, de poder decir no al pecado y rechazarlo y detestarlo. Es, mis queridos hermanos, la libertad que nos libra del pecado. Se relaciona con el pecado, ¿no? En Juan 8:45 dice la palabra, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bueno, ¿en qué sentido? Porque muchos creyeron en el versículo 30, ¿verdad? En el sentido de que no obedecían al Señor. La gente que de verdad andan en la verdad de Dios, la gente que son verdaderamente de fe, su mayor interés y prioridad en la vida es obedecer al Señor, cumplir la voluntad del Señor. Esto les sale del corazón para afuera. Es igual que lo que dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Cuando las personas hablan de lo mucho que hablan, de allí se saca qué hay en el corazón. Entonces, si permanecen en mi palabra, está diciendo el Señor, esta es la evidencia. Este es el testimonio externo, pudiéramos decir, porque el Señor conoce todo lo que es por dentro, ¿no? Nos ve por dentro. Él sabe quién es cizaña en las iglesias, y eso no se van a saber. Hablamos de eso en las parábolas anteriores, ¿no? Que hay cizaña dentro de la iglesia, pero el Señor sabe. Fíjense, hablamos de creer, la fe, hablamos de permanecer, hablamos de libertad. Libertad tiene que ver con la libertad de poder obedecer a Dios, de poder decir no al pecado y rechazarlo y detestarlo. Es, mis queridos hermanos, la libertad que nos libra del pecado. Se relaciona con el pecado, ¿no? En Juan 8:45 dice la palabra, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bueno, ¿en qué sentido? Porque muchos creyeron en el versículo 30, ¿verdad? En el sentido de que no obedecían al Señor. La gente que de verdad andan en la verdad de Dios, la gente que son verdaderamente de fe, su mayor interés y prioridad en la vida es obedecer al Señor, cumplir la voluntad del Señor. Esto les sale del corazón para afuera. Es igual que lo que dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es decir, cuando las personas hablan de lo mucho que hablan, de allí se saca qué hay en el corazón. Entonces, si permanecen en mi palabra, está diciendo el Señor, esta es la evidencia. Este es el testimonio externo, pudiéramos decir, porque el Señor conoce todo lo que es por dentro, ¿no? Nos ve por dentro. Él sabe quién es cizaña en las iglesias, y eso no se van a saber. Hablamos de eso en las parábolas anteriores, ¿no? Que hay cizaña dentro de la iglesia, pero el Señor sabe. Y aquellos que permanecen, a lo menos en lo exterior, dan testimonio de verdaderamente ser hijos de Dios. Así que verdaderamente creen, verdaderamente han nacido de nuevo, verdaderamente tienen la verdad de Dios, verdaderamente andan en la libertad en Cristo no para pecar, sino para obedecer al Señor, y verdaderamente permanecen. Es decir, han pasado, recuerden que la Biblia dice que pasamos en esa libertad de muerte a vida, ¿no? Eso lo dice Juan 8:24. Es decir, hay un cambio, hay una transformación que nos hace a nosotros ser verdaderamente hijos de Dios y no del diablo. Miren qué palabra fuerte el Señor usó para estos religiosos y para muchos que estaban oyendo. Les dijo, ustedes son hijos del diablo. Imagínense
Cuando usted oyó una vez a un predicador decirle así a la gente: ustedes que no están siguiendo a Dios son hijos del diablo. Bueno, Jesús lo dijo. Porque miren, de verdad no hay términos medios. O somos hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios, damos testimonio de serlo, de amarle, de servirle, o somos hijos del diablo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Es decir, seguimos al príncipe de este mundo, amamos al mundo, amamos las cosas de este mundo y Dios no tiene prioridad en nuestro corazón. Ahí está la diferencia, quiénes son verdaderos y quiénes no son verdaderos. Al menos según las Escrituras, mis queridos hermanos, no nos engañemos. Yo estoy convencido que hay muchos creyentes hoy en día en las iglesias que creen ser salvos y son este tipo de creyentes que el Señor menciona aquí en Juan capítulo 8, que muchos creyeron, pero verdaderamente no creyeron. Es una fe carnal, humana, pero no una fe transformadora que viene por el poder de Dios y el Espíritu Santo. Estas son la gente que quieren abrazar la iglesia, pero aman al mundo. Sus mentes, sus pensamientos, sus deseos están en Facebook, en Instagram, en Twitter. Están sus corazones allí en el mundo, en las fiestas, en los carros, en las casas. Y el Señor Jesucristo no tiene prioridad en su vida. Servir al Señor humildemente no tiene prioridad en su vida. Hablarle de Cristo a otros no tiene prioridad en su vida. Entonces el Señor habla de creer, el Señor habla de permanecer, ¿no? Estas son grandes palabras, mis queridos hermanos. Entonces, ya el que ha pasado de muerte a vida no es hijo del diablo. El Señor lo explica así, de esta forma, ¿no? Lo da a entender de esta manera, porque hay que permanecer, el permanecer como evidencia. Vamos un momento a Romanos capítulo 8. Venga conmigo a Romanos 8, 29 al 31. Miren, por muy duro que queramos ser con la palabra, nunca vamos a lograr ser tan duro como fue el Señor, en la manera que Él lo dice, ¿verdad? En Romanos 8, 29 al 31, Él habla de toda esta obra, cómo empezó, cuándo empezó y hasta dónde la va a llevar a cabo. Él dice: porque a los que antes conoció, o sea, los conoció en su misma presencia de Dios desde antes, dice, también los predestinó. Es decir, que Dios conoció, y esto es algo que debe de hacernos sentir a nosotros extremadamente humildes y agradecidos a Dios, que ese Dios que me vio pecador, me vio sucio y me amó desde antes de la fundación del mundo, y en base a ese amor me predestinó para salvación, dice, para que fuésemos hechos conforme ¿a quién? Eso es muy importante, a ver, lo hemos entendido, a la imagen de su Hijo, señores. Es decir, el verdaderamente salvo, el que es llamado elegido de Dios o el que es predestinado desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios de esa salvación es para que usted se parezca cada vez más a Cristo. Es un grave error creer que usted puede ser un cristiano y seguir su vida como si nada ha pasado. Esto es una falsedad, es un engaño, es una mentira. El propósito de Dios en salvar a sus hijos es para que nos parezcamos día a día, más y más, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto, y le quisiera preguntar a todos, nos debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿me estoy pareciendo más al Señor? ¿O me estoy pareciendo más a los del mundo? ¿O soy igual que ellos? Bueno, el Señor dice así, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Bueno, todos aquellos que conoció de antemano y predestinó. Esos son los que le llama hermanos. Y Dios lo dice, y a los que predestinó, fíjense que no hay fallo, conoció, predestinó, y a los que predestinó, dice, también los llamó. Desde antes del tiempo a cuando entra el tiempo y espacio. En un tiempo, en un momento, Dios llama por medio de su gracia, toca el corazón. Y dice que a estas personas los justifica. Dice, también justificó. ¿Qué quiere decir esto? La obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió en la cruz, justifica a aquellos por los cuales Cristo murió. Dice así, y estos también glorificó. Y qué interesante que todo está en término pasado, ¿no? Que ya Dios lo vio en su mente, en su corazón. Como darlo ya por hecho hasta el final. Desde antes de los tiempos hasta después de los tiempos, hasta la glorificación. Por eso dice lo siguiente, miren la pregunta, que con toda razón dice él, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros desde antes de la fundación del mundo, me escogió. Si ese Dios me amó de tal manera, a pesar de que me vio tal como soy, de pecador, ¿cómo es posible que yo pueda pensar que ando descarriado, perdido, si estoy en Cristo y que el Señor me ha abandonado, me ha dejado? El Señor nos ama y está al tanto de nosotros cada día, cada momento. Dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. ¿Usted lo cree? No dice algunas cosas. Todas nos ayudan a bien. Todas. ¿Y por qué preocuparnos tanto? ¿Por qué afanarnos tanto? Por eso el Señor dijo, no os afanéis. No os afanéis por el día de mañana. Él tiene control de todo. Ya Él vio nuestra vida. Él vio desde el principio hasta el final. Todo está en sus manos. Debemos solamente preocuparnos por ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas que vengan cuando vengan, no se preocupe. El Señor las añade, pero que no estén en nuestro corazón, que no las amemos, que no las busquemos. El Señor nos las da. Y por eso dice Él que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Qué maravilloso pasaje, ¿no? Y fíjense en Romanos 8:37, como dice el apóstol, somos más que vencedores, somos más que vencedores en el Señor. Y esto es para aquellos que de verdad tienen la nueva naturaleza. Qué verdad más preciosa, ¿verdad? La verdad bíblica del Señor, de que los santos, los hijos de Dios, van a perseverar hasta el fin. Y déjenme decirle que esta doctrina todavía hoy en día enfrenta mucha oposición. Hay mucho arminianismo, hay muchas creencias de que se pierde la salvación porque cometen pecados, etc. Pero miren, la verdad siempre perdura. Y esta verdad bíblica es en la que debemos de apoyarnos nosotros, y nos apoyamos firmemente a ella, porque no se trata de la fidelidad nuestra. No es que no sea bueno e importante que seamos fieles a Dios, sino se trata de la fidelidad de Dios a su propia promesa, a su propia palabra, que nos compró con sangre preciosa de Cristo. Le pertenecemos a Él, y esa es una obra perfecta. Dios acciona y el hombre reacciona. Y cuando Cristo dijo tetelestai en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo consumado es, era una obra completa, terminada, perfecta, desde el principio hasta el final. Leemos en Romanos 8:30 que dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que hasta el momento en que seamos glorificados también con el Señor. Dios guardará y santificará aquellos que son de Él. Habrá un proceso de crecimiento. Será lento en algunos, más rápidos en otros, pero los verdaderos hijos de Dios van a crecer, van a amar la palabra, la van a buscar, la van a desear. Y si alguno tiene alguna lucha con esto, debe pensarlo seriamente y buscar a Dios en arrepentimiento, porque no hay otra solución, hermanos. Cuando reconocemos que estamos desviándonos, que estamos haciendo algo que no agrada al Señor, nos arrepentimos. Y hay quienes se apartan de la iglesia y de la comunión y sus vidas siguen como cualquiera otra persona que vive en el mundo sin ninguna diferencia. La única diferencia es que van los domingos a la iglesia o van de vez en cuando a la iglesia. La única diferencia entre algunas personas que se llaman cristianos son igual que la gente del mundo, solo que van a la iglesia algunos domingos. Y esto es algo que debe preocupar, hermanos, a algunas personas, y sobre todo debemos de orar por ese asunto, porque no se está entendiendo qué cosa es ser de Cristo. No se está entendiendo lo que Cristo dijo de que le sigamos, de que le amemos. Si no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. No hay términos medios en ningún lado. Claro que siempre hay preguntas como pastor, ¿y qué de estas personas que no permanecen y están un tiempo en la iglesia y se alejan y se van y toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero miren, yo no quiero ponerme a juzgar. Esto no es el punto aquí, es juzgar a quién. Dios sabe quién es, y a aquellos que son de sus hijos a veces los sacudes y los vuelve a traer al redil. No, pero lo que sí quiero decir, lo que dice la palabra en Juan, y vengan conmigo en la epístola, la primera carta de Juan, primera de Juan 2:19. Y él da una explicación por qué hay algunos que se van de las iglesias y no regresan. A los que se van de la comunión
Y a lo mejor van cada 3 meses a la iglesia para quedar bien o limpiar su conciencia. Pero miren cómo lo dice Juan tan sencillamente. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se dieron cuenta? No eran verdaderos. ¿Recuerdan las parábolas que hablamos de la semilla que cae en pedregales, la semilla que cae en espinos, la semilla que cae en tierra dura? ¿Recuerdan? Así hay muchos en las iglesias. Los de que caen junto al camino tienen el corazón duro. No le entra la palabra, no la entienden, no la pueden recibir, es muy dura. Y entonces dice la Biblia que viene el ave y se la lleva. Porque la tierra está dura, no se ablanda, no entra la semilla y ese ave Satanás o los demonios que se llevan la palabra para que no la reciban. Esa gente dura un poco en las iglesias. También están los que están en pedregales que cuando vienen los problemas, muchos problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas con el esposo, problemas con la familia, problemas con los hijos, se van también de la iglesia y la comunión de Dios. Luego los que están en espinos salen y lucen muy bien y hay un tiempo que están en la iglesia muy contentos, pero llega el momento que se ahogan con los espinos porque les gusta el mundo, los placeres y la iglesia le aburre. Y estos también se van. Hay de todo esto y luego hablamos de la cizaña también. Pero miren cómo lo dice tan sencillamente Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido fieles. Y esto me hace recordar a tantos hermanos que he conocido que han partido con el Señor, que han sido fieles hasta el final. Qué maravilloso, qué hermoso que Dios les dirá a esta gente, fieles. O sea, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice así, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nunca nos preocupemos por ser minoría, hermanos, porque los discípulos fueron minorías. Y también los verdaderos, como lo dice el apóstol Juan, eran también los que permanecían, no eran todos. En otras palabras, dejar de perseverar, hermanos, no es una señal positiva de que uno sea un verdadero cristiano solamente un poco apartado. No, esto más bien es una señal de que uno nunca realmente ha sido. Y debe ser la preocupación, ¿no? Pero hoy en día se predica de otras maneras. Se le quiere hacer sentir a la gente bien, que se sientan cómodos. Yo creo que es una gran responsabilidad para el pastor que predica la palabra de que los corazones sean sacudidos, de que cada cual se evalúe. Mire, es mejor que por un susto o una preocupación usted busque al Señor y se acerque al Señor y se arrepienta, a que por hacerlo sentir bien usted se pierda. Y ese es el punto aquí en este caso de Juan. Pero miren, hermanos, dice el Salmo 18:33. Qué hermoso como David reconoce que el que le ayuda a ser fiel a él es el Señor. Ve que la obra es de Dios. Dios es el que nos cambia, nos transforma y nos ayuda a serle fiel. Miren lo que dice en esta manera tan maravillosa en el Salmo 18:33. David dice, ¿quién hace mis pies como de siervas? ¿Qué cosa es la sierva, no? Para los jóvenes quizás que no entienden, es como el venado, ¿no? Saben que el venado corre rapidísimo y brinca altísimo. Y es decir, tienen unos pies rápidos para moverse. Y David le dice a Dios, Señor, gracias por ayudarme a moverme de la manera que me puedo mover, Señor, en tu esfera, y responder a tu voluntad. Rapidito. Hay gente que son rápidos para otras cosas. Para las cosas del mundo, rápido, buscan, van, no se las pierden. Pero diga que vamos a oración, diga que vamos a un estudio bíblico, diga que vamos a adorar al Señor, diga que vamos a visitar a un enfermo, diga que vamos a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos se apuran? ¿Cuántos mueven sus pies como la sierva? Hermanos, cuando habla aquí David de esto, está hablando de obediencia al Señor, no de huir, sino de buscar a Dios y obedecer. Dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Y luego se mueve hacia un lenguaje de militar. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Pues David era un tremendo
guerrero, ¿no? Dice aquí, entesar con mis brazos el arco de bronce. Es decir, hermanos, ni una tilde de gloria para el hombre, sino para Dios, quien hizo la obra en él y la hacía en él. Y yo creo que David reconocía que era Dios quien le afirmaba en la santidad. Es lo que yo estoy viendo, si lo aplicamos a lo espiritual, lo afirmaba. Un hombre afirmado de esta manera es un hombre afirmado en la santidad de Dios, y esto viene de ese temor que Dios produce en nosotros. ¿No creen ustedes que es el que Dios quien pone estas cosas en el corazón del hombre? Y David lo expresa de esta manera en la forma militar que lo estaba expresando, pero es así, desde el mundo físico al mundo espiritual, ¿no? Lo vemos así. Pero fíjense, una promesa bellísima en la Biblia que quiero que ustedes lean conmigo. Está en Jeremías, vamos a leerla. Pero fíjate, esta promesa tan bella, tan preciosa, habla de cómo es Dios quien pone en el corazón nuestro ese temor que es necesario para que nosotros podamos, ¿verdad?, vivir según esa gracia de Dios. Jeremías 32:40, miren. Y haré con ellos pacto eterno, lo dice Dios. Y eso es un pacto que no falla. No solamente para los judíos, sino para todos los creyentes, ¿no? Y claro que quienes no están en este pacto, los que no son salvos. Ya dijimos la semana pasada de cómo no todos los judíos son verdaderamente israelitas o son en lo espiritual según la verdadera fe. Dice, y haré pacto con ellos, pacto eterno. Dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Es permanente y para siempre. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Oyó eso? Mi temor en el corazón de ellos. Si Dios no pone ese temor en el corazón de un hombre y una mujer, ¿saben lo que va a pasar? Que no van a tener conciencia de ofender a Dios. ¿Saben que la gente viene hoy en día a Dios por beneficios? La gente quiere en el cielo. La gente quiere que Dios les proteja. La gente quiere que Dios les bendiga a ellos, a su familia. Pero el verdadero temor nos hace venir a Dios porque no queremos ofenderle, sino agradarle y servirle. O sea, no se trata tanto de que Dios me dé a mí, sino lo que yo quiero ser para Él, su siervo. Yo quiero agradar al Señor con mi vida. Y a la vez reconocer que no lo puedo hacer yo por mí mismo, sino que necesito que Él mismo me cambie. Por eso que la alabanza y la gratitud es tremenda. Porque miren, Dios tiene que cambiarme a mí y ayudarme a mí a que yo le agrade a Él. Y cuando esto ocurre, le doy gracias a Dios porque es Él el que lo hizo en mí. Es algo maravilloso nuestro Señor. En Romanos 8, hermanos, vemos el pacto. En este versículo vemos pacto, vemos temor y vemos perseverancia. Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué maravilla. Bueno, número 7, tendencia humana de la autojustificación. Siempre queremos justificarnos. Miren qué ocurrió. Jesús le dice en el versículo 45, no me creéis. Después que dijo, en el 30 decía que todos creyeron, ¿no? Pero miren la parte esta, en Juan 8, 39, 40. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ellos están acudiendo a la parte étnica de que son hijos de Abraham, ¿no? Pero ahora procuraréis matarme. Son hijos de Abraham y me quieren matar. Dice, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Recuerdan que leímos ya que le dijo, vuestro padre es el diablo, ¿no? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Miren esto. Tenemos a Abraham como padre, tenemos a Dios como padre. Y Jesús entonces le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
¿Por qué el Señor le dice esto? Porque la realidad es que no obedecían, no oían y no obedecían. Ellos realmente rehusaban las enseñanzas de Jesús. Entonces, miren, decían que eran hijos de Abraham, hijos de Dios, que eran libres y no eran esclavos, y querían matar a Jesús. ¿Qué les parece? Querían matar a Jesús. ¿Cuánta gente lo harían de nuevo si les amenazan todas las cosas que ellos quieren? Miren, esta gente odiaron a Jesús por la exclusividad del mensaje de Cristo, porque Cristo lo exigía todo. Y cuando a la gente les toca el dejar las cosas que ellos aman, ahí es donde está el problema. Ahí de una manera matan a Jesús, lo abandonan, lo dejan, lo rechazan, no quieren saber de eso. Así que bueno, cuántas excusas, la étnica, la religiosa incluso. Soy bautista, soy criado en la iglesia, mis padres son. Y también la excusa moral, ¿no? Ellos dijeron, no somos hijos de fornicación. Es decir, tenemos a Dios. La gente dice, yo no soy tan malo, yo soy mejor que la mayoría de la gente, ¿no? Yo realmente no busco problemas con nadie. Y todas estas justificaciones buscamos, pero al final, si no hay esa libertad que solo Cristo da, ninguna justificación vale. Juan 8:36, repetimos que dice, así que si el Hijo os librare, os hace libres, seréis realmente libres. Esta es la fe basada en la verdad de Dios. Solamente esa verdad de Dios es la que nos hace mover a la verdadera libertad. Juan 8:17 al 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que, hermanos, vemos que en ambos pasajes bíblicos se nos dicen que éramos esclavos, no éramos tan libres como creíamos. Mucha gente cree que son libres, no éramos tan libres. Lo único que le da al hombre una libertad espiritual es cuando la palabra de Dios entra en su corazón, por ese oír de la palabra de Dios. El hombre no es tan libre como él cree. Quiero, para terminar, voy a leer nada más que esta próxima lista, algunas de estas cosas terribles que vemos en el hombre, ¿no? El hombre en su naturaleza posee estas nefastas y terribles cualidades. Aborrece a Dios, especialmente cuando le amenaza las cosas que él desea o es confrontado con las exigencias de Dios. Está sometido a su naturaleza pecaminosa, está sometido al poder de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Es enemigo de Dios, no tiene nada bueno en sí mismo, no entiende las cosas de Dios. Este es el hombre carnal, este es el hombre natural, este es el hombre que cree ser libre y es esclavo del pecado. Romanos 3, 10 al 13, no nos cansamos de decirlo porque pienso que la influencia arminiana ha sido tal en nuestras iglesias que la gente no entiende estos versículos. Dice, como está escrito, no hay justo. ¿Cuántos dice aquí? Ni aun uno, nadie califica. Pero dice, más terrible aún, dice, no hay quien entienda. El hombre cree que por sí mismo puede entender las cosas de Dios. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien ni tan siquiera busque a Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven y por primera vez se me presentó la doctrina de la gracia y me leyeron esto. Sí, pero uno puede buscar y traté de enredar aquello para decir que el hombre podía por su voluntad buscar, pero no hallaba manera de explicar esto realmente y me chocaba duro hasta que aprendí que es Dios quien produce el querer como el hacer. Y si Él no produce el querer, yo no voy ni a querer ni a buscar. Recuerden que no fue Adán quien buscó a Dios, Dios buscó a Adán. Recuerden que no fue Jonás quien le preguntó a Dios si había algún ministerio de misionero para él ir. Dios lo llamó. Es más, ¿saben que Jonás es un caso especial? Porque Dios lo presentó en la historia tan exageradamente para que nos diéramos cuenta que era Él y su gracia. Porque incluso llamó a un misionero a predicar a un lugar y él no quería. Él se negó y fue dirección opuesta a donde Dios lo llamó.
Pero la gracia de Dios, irresistible gracia de Dios, lo alcanzó y lo trajo a donde tenía que traerlo. Claro que usó un método que yo no creo que ninguno de nosotros quisiéramos experimentar. Lo metió en el vientre de un gran pez y allí yo creo que fue el arrepentimiento de él, ¿no? Fíjense cómo Dios lo llamó, pero Dios es el que llama, Dios es el que llama, Dios es el que busca al hombre, no el hombre a Dios. Y por eso tenemos que siempre confiar en la gracia de Dios y como creyente vivir agradecidos, entregados al Señor, porque grande ha sido su misericordia para con nosotros. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y repetimos, así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres, hermanos. Yo quiero terminar quizás con algunas preguntas parecidas a las que hicimos la semana pasada. Porque hay muchas personas que profesan hoy en día haber nacido de nuevo, pero la pregunta es, ¿de dónde vino ese nuevo nacimiento? ¿Para qué eres libre realmente? ¿Tu libertad en Cristo te ha hecho buscar más a Dios? ¿Esa libertad que tú tienes en Cristo te ha hecho hablar más con el Señor, buscarle, te agrada servir al Señor? ¿Te deleitas en tu relación con el Señor? Ismael era de la madre esclava, Isaac de la madre libre. Uno era de la promesa y la libertad para obedecer a Dios y amarle, y el otro, aunque aprendió todo lo mismo que Isaac, y por fuera se presentaba como uno igual, era un extraño ante los ojos de Dios. ¿Fue Dios quien cambió tu vida o eres tú tratando de ser mejor? Hay una gran diferencia. ¿Eres tú en la carne tratando de ser un buen cristiano o es Dios quien está tocando tu corazón, hablándote a tu corazón y cambiándote? ¿Tu conversión vino de Dios como consecuencia de su propósito eterno y su eterna promesa o fue tu obra, tú mismo buscándote a ti mismo? ¿Fue acaso tu vieja naturaleza la que intentó mejorar en ese esfuerzo de alcanzar algo superior? ¿O fue Dios obrando en tu corazón? Mis queridos hermanos y amigos, hagamos esta evaluación. Ven a Cristo si no estás seguro que estás en Él. Ven sediento como el siervo brama por las aguas. Ven arrepentido al Señor como el hijo pródigo. Ven en bancarrota espiritual al Señor Jesucristo, como dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Ven al Señor, ven así cansado y cargado de tratar de ser un buen cristiano. El Señor te dará el descanso, dice, yo os haré descansar. Si es así, hermanos, confesarás a Cristo por el resto de tu vida. Por esa boca tuya saldrá las palabras del Señor. Cristo saldrá para afuera, no lo podrás esconder. Yo a veces me preocupa cuando veo gente que dicen que son cristianas y Cristo nunca sale. Son cristianos y dicen que aman a Dios, la palabra de Dios nunca sale. Es decir, lo que hay por dentro sale hacia afuera. La gloria de Dios no la podemos sostener. Hagamos esta evaluación y si no estás seguro que eres de Cristo, ven y pídale al Señor que te reciba, que te acepte tal de pecador como eres y que te cambie. Si sabes que eres de Cristo porque el Espíritu Santo da testimonio que eres, ven a consagrarte, a servirle, a amarle por el resto de tu vida. Dile al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo yo te puedo servir cada día? Señor, guíame. Que el Señor nos bendiga a todos.